Buen día, estimados estudiantes. A través de este video daremos un repaso a los temas a evaluar en este cuarto bimestre en nuestro curso de razonamiento matemático. Así que me permite un momento para poder compartir pantalla y dar inicio a este repaso bimestral. Compartimos pantalla e indicamos los temas a evaluar en este cuarto y último bimestre. Los temas a evaluar son orden de información, tanto de forma lineal, circular y por tablas, sucesiones y fracciones. Entonces, comencemos con nuestro repaso. Recordar que el orden de información consiste en una información parcial, si vamos a tener ciertos detalles de la relación que existen entre un conjunto de elementos, con base en el cual descubrir las demás relaciones. Con una relación parcial para ver cómo se interrelacionan los demás elementos y establecer el orden en que se encuentran. Vamos a repasar la forma o los órdenes de forma lineal, circular y por tablas. Veamos cada uno de ellos. El ordenamiento lineal consiste en ordenar los elementos en un esquema lineal, es decir, de forma horizontal o de forma vertical. Muy importante en el ordenamiento lineal. Si lo hago de forma horizontal, debo indicar primero cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha, para luego vaciar los datos. Coloco mi línea horizontal, indico derechas o izquierdas y luego comienzo a sustituir datos. Si lo hago de forma vertical, debo indicar quién es mayor, quién es menor, quién está arriba, quién es abajo, quién es primero, quién es sexto, séptimo, octavo, o en este caso el número que corresponda, y luego comienzo a bajar datos. Si yo comienzo a vaciar datos sin antes colocar las especificaciones, se nos puede complicar un poco el ejercicio. También tenemos ordenamiento circular, es decir, el orden en que están ubicados los elementos del problema es alrededor de un objeto circular y deben estar simétricamente colocados de la siguiente manera. Como tips para resolver este ejercicio, o los ejercicios de forma circular, se recomienda lo siguiente. El primer dato debe ser colocado en la parte inferior, ¿sí? En el centro, en la parte inferior. Luego, debo identificar derechas o izquierdas y a partir de allí comienzo a sustituir datos, a vaciar datos, para poder saber la relación que hay entre cada uno de los elementos. Entonces, circular, primer dato abajo y en el centro, defino derechas o izquierdas y comienzo a colocar los demás datos. Por último, tenemos ordenamiento por tablas. Consiste en asignar a un conjunto de elementos, generalmente van a ser personas, una o más categorías o características. Y estas categorías o características pueden hacer referencia a apellidos, profesiones, aficiones, lugar de residencia, colores de autos, entre otros. Para ello, lo más recomendable es utilizar una tabla de doble entrada, también llamada tabla de decisiones. Veamos cómo podemos llenar o cómo se llena una tabla de doble entrada o una tabla de decisiones. Primero se construye la tabla de doble entrada donde se encuentren y se ubiquen los datos que están en el problema. Usualmente, en la primera entrada, es decir, del lado izquierdo, se escriben los nombres de los sujetos y en la segunda, en la parte superior, las cualidades. Por ejemplo, el lado izquierdo que representan las filas serán, en este caso, los nombres de las personas o quizás el tipo de mascota, si es perro, si es loro, o los nombres de, en este caso, de marcas de autos, como por ejemplo, en la segunda entrada, que es la parte superior, ¿sí? Que representa las columnas, irían las características, colores de autos, lugares de residencia, nombre de las mascotas, etc. Todo iría en la segunda entrada. Una vez tengamos colocados la primera entrada, en este caso los sujetos y las características, comenzamos a llenarlo. Una vez que tengamos un dato confirmado, lo hacemos con un check y los que no correspondan con una X. Cuando marque con check una casilla, debo marcar
tanto la demás casilla, tanto la forma horizontal como vertical, para poder eliminar esta data, ya que confirmamos ese check, los demás no pueden tener esa condición. Y de esta forma llenamos la tabla de doble entrada. También podemos trabajar sobre las asociaciones. Recordar que una asociación es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente son números. Muy importante, es ordenado. Además, cada objeto se le denomina con la palabra término y al total de ellos se le denomina como longitud. Entonces, una asociación, conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente en número. Puede ser de forma ascendente o de forma descendente. Cada objeto se le denomina con la palabra término y a toda la sucesión se le denomina como la longitud de todos los términos. Clasificación de las sucesiones. Vamos a trabajar con una sucesión lineal, aritmética o de primer orden. Es el conjunto de números ordenados cuya diferencia, cuya resta entre dos términos consecutivos, es decir, entre el mayor y el menor, siempre debe ser constante, siempre debe ser el mismo. ¿Cómo calculo este término general? El término general va a ser igual a la razón. ¿Y qué es la razón? La diferencia entre el mayor y el menor por la posición más el término anterior al primero. ¿Y cómo hay el término anterior al primero? Tomo el primer término y le resto la razón. Propiedades de la sucesión lineal. Entonces tenemos que el número de términos o el número en que se encuentra lo puedo hallar de la siguiente manera. El término enésimo menos el término anterior al primero entre la razón. Pero si no tengo el término anterior al primero, lo puedo hallar de la siguiente manera. El término enésimo menos el primer término entre la razón más 1. El término anterior al primero es el primer término menos la razón. Y un término enésimo menos un puesto cualquiera dentro de la sucesión va a ser igual al puesto enésimo menos el puesto que yo ando buscando por la razón. Entonces, con estas fórmulas podemos hallar la ubicación de términos o el número de términos, la ubicación del término o el término anterior al primero. Estas fórmulas las pueden tener en su formulario para nuestra bimestral. Podemos tener una asociación alfabética. Como su nombre lo indica, es aquella donde únicamente participan las letras del abecedario. Para poderlo resolver, se le va a asignar un valor numérico a cada letra. Vamos a continuación, este cuadro lo pueden tener también para el bimestral. A con la primera letra, B la segunda, hasta Z la letra número 27. Y tenemos las sucesiones alfanuméricas. Vamos a combinar números y letras a la vez. Pero al momento de estudiarlas, debo estudiar letras con letras y números con números. Por ejemplo, hay el patrón de formación de la siguiente sucesión alfanumérica. Tengo B que es la 2, D que es la 4, F que es la 6. Y como vemos, va subiendo de 2 en 2. El patrón de formación de la letra es de 2 en 2. La próxima letra es la que ocupa el puesto 8. Quien ocupa el puesto 8 es la H. Ahora observo los números. 3 al 7 aumenta 4 y del 7 al 11 aumenta 4. Es decir, va aumentando de 4 en 4. Por lo tanto, el próximo número debe ser 15. Cuando tenga sucesiones alfanuméricas, ¿sí? Siempre debo observar cómo van las letras y luego cómo van los números y poder dar las respuestas convenientes o que en este caso nos indique el enunciado. Tenemos sucesiones gráficas, que son aquellas donde participan arreglos gráficos. Por lo menos nos puede indicar, hay el número de lados del polígono que se encuentra en la sucesión. Aunque tiene 3 lados, tiene 4 lados, tiene 5 lados, tiene 6 lados. Podemos observar que va aumentando de lados de 1 en 1. Es decir, que el próximo debe tener 7 lados. En este caso, un heptavo, porque el aumento va de 1 en 1. En una sucesión gráfica solo participan figuras. También podemos trabajar con las fracciones.
pero vamos a verlo desde el punto del razonamiento matemático. Antes de ello, vamos a recordar que es una fracción. Es aquel número racional representado de la siguiente manera: a sobre b o a barra diagonal b, tal que se cumple lo siguiente. La fracción a entre b, a y b que pertenece al conjunto de números enteros menos el 0, y que a no sea múltiplo de b, porque si es múltiplo de b nos daría un número entero la división. En otras palabras, cuando yo divida el numerador con el denominador, debe ser un número decimal para que sea una fracción. Recordamos los términos o elementos de una fracción: el numerador, que indica las partes a considerar, y el denominador, que representa a el todo. Formas de representar una fracción. Vamos a tomar el ejemplo de un séptimo. Puedo tener áreas sombreadas. Tengo en este caso un rectángulo más grande dividido en 7 rectángulos. Uno está sombreado, es decir, representa el numerador, las partes a considerar, y el todo es las veces en que está dividido mi rectángulo. Está dividido en 7 pedazos. Por lo tanto, sería un séptimo. La parte sombreada es el numerador y el todo representa el denominador. También lo puedo hacer con la recta numérica. Como es un séptimo, el denominador me va a indicar cada cuántas casillas voy a ir cambiando de número. De 0 para pasar al 1, como es un séptimo, cambia de 7 en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y coloco el 1. Para pasar al 2, nuevamente de 7 en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y coloco el número 2. Como me pide un séptimo, quiere decir que voy a tomar de las 7 rayitas, tomo la primera. Del 0 al 1 la primera rayita, y aquí se le correspondería un séptimo. Y tenemos también conjuntos de objetos. En vez de tener áreas sombreadas, un objeto completo subdividido, aquí vamos a tener objetos por separado. Veamos, es un séptimo igual. Tengo 7 óvalos y uno de ellos está relleno. Por lo tanto, de los 7, uno es el que está relleno. Por lo tanto, sería un séptimo. Clasificación de las fracciones, recordamos. Según sus términos, pueden ser propias si el numerador es menor que el denominador. En otras palabras, si el de arriba es menor que el de abajo. Impropia cuando es al revés, cuando el numerador es mayor que el denominador, o que el de arriba es mayor que el de abajo. Según el grupo de fracciones, y según varias fracciones, si tienen el mismo denominador, se llaman homogéneas, pero si tienen denominadores distintos, se llaman heterogéneas. En el primer caso, todos tienen denominador 8, son iguales, y en el segundo caso tenemos denominadores distintos. Por último, por los divisores de sus términos, pueden ser reductibles si puedo seguir simplificando, si tienen más de un divisor, es decir, no son PES, e irreductibles si ya no puedo simplificar más, si el único divisor común es el 1. Y recordar que toda fracción que se dé como respuesta debe ser una fracción irreductible. ¿Cómo sumo, resto y multiplico con fracciones? Vamos a ver las reglas prácticas para la suma y resta y la multiplicación. Si tengo suma o resta de fracciones homogéneas, coloco el mismo denominador, sumo o resto los numeradores. Pero si tengo fracciones heterogéneas y quiero sumar 2, aplico la carita feliz. ¿Sí? El método llamado carita feliz o chino feliz. Lo multiplicamos en aspa para hallar los numeradores y el denominador con denominador para hallar el denominador, sea que sume o que reste. Y la multiplicación, para multiplicar debo hacerlo de forma lineal, numerador con numerador, denominador con denominador. Si veamos algunos ejercicios, ¿sí?, para consolidar el tema que hemos trabajado de forma teórica hasta el momento. Dice lo siguiente: 4 amigas, Anita, Beatriz, Melanie y Dorita, se sientan a comer su lonchera en el recreo formando una rueda. Dorita se sienta junto a la derecha de Melanie. A la izquierda de Beatriz se encuentra Anita.
¿Cuál de las siguientes alternativas son correctas o son verdaderas? Tengo 4. Lo primero, como es una rueda, es un ordenamiento circular, con mi círculo, y como son 4 migas, hago 4 puestos, distribuyo simétricamente y trazo los frentes. Dice, Dorita se sienta junto y a la derecha de Melanie. Nos indica que para poderlo resolver, el primer dato debe ir abajo y en el centro. Entonces abajo colocamos, en este caso, a Melanie, porque ahorita está a la derecha de Melanie, y junto, es decir, al lado de, coloco derechas e izquierdas. Como Dorita está junto y a la derecha de Melanie, coloco a Dorita a la derecha de Melanie. Además sé que a la izquierda de Beatriz se encuentra Anita, por lo tanto Beatriz debe ir en esta posición y Anita estaría a su izquierda. Primer dato, Dorita está sentada frente a Anita, tengo Dorita, veo la fecha del frente, veo que es Beatriz, por lo tanto es falso. Segundo, Anita está sentada frente a Melanie, veo a Anita, veo quién está en el frente, sigo la flecha, correcto, está donde Melanie. A la izquierda de Anita se encuentra Dorita. Y observo, a la izquierda de Anita. Tenemos hacia la izquierda, por lo tanto es hacia la izquierda. Esta sería la izquierda de Anita. Hacia la izquierda de Anita está Dorita, es correcto, es verdadero. Tercero, perdón, la tercera es verdadera. Ahora la cuarta, me dice, a la derecha de Beatriz se encuentra Dorita. Si esta es la derecha, esta sería la derecha de Beatriz. Y a la derecha de Beatriz esta es Melanie, no Dorita. Por lo tanto es falso. De esta forma realizamos el ejercicio de ordenamiento circular. Veamos otro. Si voy a mover acá, dice, ¿qué parte de la figura está sombreada? Vamos a hallar la fracción que corresponde. Lo primero que debo hacer siempre es prolongar mis líneas. Prolongo. Acá. Y como son rectángulos de 3 por 4, aquí hay 3, voy a bajar. Y aquí como hay 3, subo acá. Como me quedan 6, puedo dividir de 3 en 3. A la mitad. 3 en 3. Y ya pude dividir todo mi recto. Vamos a verlo un poco mejor. Vamos acá. Ahora voy a hallar la fracción. ¿Cuál es el total? El monto o el número de divisiones. Tiene 8 divisiones, es el total. ¿Y cuántas están sombreadas? Puedo observar que 5. Recordar que la fracción sería el 2 sombreado entre el total, que sería 5 octavos. Esta área representa las 5 octavas partes de todo mi rectángulo. Veamos otro ejercicio. Dice, ¿qué letra continúa en la asociación A, C, D, G, K? Recordar, al ser alfabética, debo tener los números que representan cada letra y le coloco. A le corresponde al 1, al C3, al D4, al G7 y al K11. Debo hallar el patrón de correspondencia. 1 y 3. Sume 2. Pero del 3 al 4 sube 1. Allí no puedo seguir por esa razón. Pero si observo, si sumo los anteriores me va a dar 4. 3 más 1 me da 4. 4 más 3 me da 7. 7 más 4 me da 11. Por lo tanto, el próximo debe ser 11 más 7. ¿Y cuánto es 11 más 7? Es 18. ¿Y quién está en el puesto 18? La letra Q. Por lo tanto, la próxima letra será la Q. No siempre va a ser la razón. Tengo que buscar qué forma, sumando los números, me da la siguiente letra o el siguiente factor que voy a continuar o que va a continuar nuestra sucesión. Veamos otro ejercicio.
5 amigos se sientan en una banca de 5 asientos a esperar el ómnibus. Se conoce lo siguiente. Mateo está sentado 4 asientos a la izquierda de Roxana. Roxana está junto a Alejandra. Pablo está a la derecha de Edith. ¿Quién se sienta junto a la izquierda de Edith? Es una banca de autobús, por lo tanto es lineal. Recordar, hacemos nuestra línea y definimos derechas e izquierdas. Una vez definida, comenzamos a vaciar los datos. Colocamos nuestras líneas y como son 5 amigos, colocamos 5 asientos. Y la primera dato. Mateo está sentado 400 a la izquierda de Roxana. Por ende, Roxana debe ir a la esquina derecha y 400 a la izquierda, que es la esquina izquierda, iría Mateo. Roxana está junto a Alejandra. El único puesto es a su lado izquierdo, de Alejandra. Y Pablo está a la derecha de Edith. Entonces, Edith debe estar en la cuarta posición y Pablo debería estar en el centro. Me preguntan, ¿quién se sienta junto a la izquierda de Edith? Me ubico en la casilla de Edith y observo hacia su izquierda. Me guío por lo que me indica mi flecha. A la izquierda estaría Mateo. Recordar siempre, primero coloco la flecha, coloco las derechas e izquierdas y luego sustituyo los datos. Veamos otro ejercicio. Dice, una caja contiene 120 bombones. Si Eduardo escogió un cuarto de ellos y Anderson un tercio, ¿cuántos bombones quedan en la caja? Tenemos primero que el total, al inicio mi caja está llena con 120 bombones. Llegó Eduardo y escogió un cuarto de ellos. Recordar que si tengo la preposición de en matemáticas significa por. Va a ser un cuarto por los bombones. ¿Quiénes son ellos los bombones? Los 120. Un cuarto por 120, multiplico fracciones, 120 por 1 y 4 por 1, 120 cuartos. Y esto es 30 bombones. Anderson escoge un tercio. Voy a multiplicar un tercio por 120. 1 por 120 y 3 por 1. 120 tercios. Esto me da 40 bombones. Para saber cuántos me quedan, del total de la caja debo sacar los que tomaron Eduardo y los que tomaron Anderson. Por lo tanto, me quedaría 120 menos 30 menos 40, que es 70. Esto es un total de 50 bombones. La caja ahora va a tener 50 bombones. Recordar que siempre tenga en matemática la preposición de o del significa que voy a multiplicar. Veamos otro ejercicio. Dice, calcular el segundo término negativo en la siguiente sucesión. 493, 490, 487, etc. Hallamos la razón. De 493 a 490 disminuye en 3, sería menos 3 porque voy restando 3. Y de 490 a 487 también voy a restar 3. Como me piden el segundo término negativo, debo saber cuál es el último positivo y el primero negativo. Para saberlo, voy a tomar el primer elemento y lo voy a dividir entre la razón, entre 3. Hago mi división. 4 sería 1 en el cociente. 1 por 3, 3, al 4, 1. Bajo el 9 sería 6, por 3, 18, el 19, 1. Y bajo el 3, 4 por 3, 12, al 13, 1. Y voy a tomar en cuenta mi residuo, porque el residuo es el último elemento positivo de mi sucesión. Como es el último elemento, el último término, entonces debo hallar el segundo negativo. Si resto la razón 1 menos 3, me quedaría menos 2. Y ese sería mi primer término negativo. Me están pidiendo el segundo. Debo volver a quitarle menos 3. Si le resto menos 3 y menos 2, signos iguales se suman y queda el mismo signo, me da menos 5. Por lo tanto, el segundo término negativo de la razón es menos 5. Siempre que tengamos de forma descendente y me piden hallar primero, segundo, tercero, cuarto término negativo, debo dividir el primer término entre la razón. Y el residuo siempre va a ser el último término positivo. Para hallar los negativos, simplemente le sumo la razón. Veamos este otro ejemplo. Dice así. 6 amigas, Miriam, Patricia, Nilda, Sara, Rosa y Celeste, deciden jugar póker aprovechando su rato libre. Para ello, se sientan alrededor de una mesa circular de la siguiente manera. Miriam está sentada a la derecha de Patricia y frente a Nilda.
Patricia está frente a la que se encuentra junto a la derecha de Sara, perdón. Sara está sentada frente a Rosa. ¿Quién está junto y a la derecha de Celeste? Como es una mesa circular, es un ordenamiento circular. Al ser 6 amigas, coloco 6 asientos distribuidos de forma simétrica y coloco los frentes. El primer dato en la parte inferior, ¿sí?, de nuestro círculo. Entonces, mi derecha e izquierdas, Miriam está sentada a la derecha de Patricia y frente a Nilda. Entonces, Miriam, como está frente a Nilda, y está a la derecha de Patricia. Si la derecha es en este sentido, Patricia debería ir en esta posición, porque sería la derecha de Patricia. Patricia está frente a la que se encuentra junto a la derecha de Sara. Si está frente y está a la derecha, no puede estar en este puesto, sino en el anterior. Estaría acá. Sara está sentada frente a Rosa, con la flecha que me indican frentes, sería Rosa. Por lo tanto, ¿quién me queda? Celeste. Y la pregunta es, ¿quién está junto, es decir, al lado de y a la derecha de Celeste? Toco las derechas, derecha. ¿Quién está a la derecha de Celeste y a su lado está Nilda? Recordar, primer elemento a colocar, parte inferior, y coloco derecha e izquierda. ¿Sí? Para que sea un poco más sencillo de resolver. Vemos lo siguiente, dice. Carolina tiene tanto dinero como 75 soles más los 3 octavos de su dinero. ¿Cuánto dinero tiene Carolina? Como no conozco el dinero, vamos a llamarlo X. Y me dice que el dinero va a ser igual a 75 soles más 3 octavos de lo que tiene. Como lo que tiene es X, sería 3 octavos de X. Y despejo mi ecuación. 3 octavos que suma pasa a restar. X menos 3 octavos. Aquí le coloco el 1 en el denominador y aplico carita feliz para poder resolver. 8 por X es 8X, 1 por 3 es 3X, y 8 por 1 es 8. Resuelvo 8X menos 3X nos da 5X, entre 8 o 5 octavos de X por 75. Despejo la X, 5 que multiplica pasa a dividir, 8 que divide pasa a multiplicar. 75 por 8 quintos, multiplico 600 quintos, recordar un numerador con numerador, denominador con denominador, 1 debajo del 75, y me queda 600 quintos. ¿Qué voy a hacer ahora? Divido 600 entre 5 nos da 120. En total, Carolina tendría 120 soles. Veamos otro ejercicio. Dice, calcula la suma del 20º y 30º término de la sucesión. Tengo la sucesión 3, 8, 13. La coloco acá. Recuerdo la fórmula general. Término general de la sucesión es la razón por n más el término anterior del primero. Voy a hallar la razón. Tomo dos números. Siempre se recomienda tomar los dos primeros para restar. Y 8 menos 3 es 5. La razón va de 5 en 5. Entonces armo mi término. El término general va a ser igual a la razón que es 5. Y debo hallar el término anterior al primero. ¿Cómo lo hallo? Tomo el primer término, sombrero por acá, que en este caso es el 3. Y a ese 3 le voy a restar la razón. 3 menos 5 es menos 2. Por lo tanto sería, término general de la razón va a ser R, que es 5, por N, menos 2, que sale de restar 3 a 5. Ya teniendo ello, voy a hallar los términos. Me piden el término 20º, es decir, el término que está en el puesto 20. Y coloco donde vaya N, coloco 20. 5 por 20 menos 2. 100 menos 2 es 98. Y ahora hallo el término 30º, es decir, que se encuentra en el puesto 30. Donde vaya N, coloco 30. 5 por 30 es 150, menos 2 es 148. Y debo sumarlos porque es lo que me indica. Sumo 98 más 148.
y esto nos da 246. Siempre que me manden a hallar los términos o en una posición, en una sucesión, debo utilizar la fórmula, la puedo tener en mi formulario. Hallar primero la razón y luego el término anterior al primero. Recordar que es la razón menos, es el número menos la razón. Continuemos. Dice, sabiendo que Elena es mayor que Rosa y Sofía, Nicole es menor que Sofía. Sofía nació 30 años después que Rosa. Si lo ordenamos de menor a mayor, así del más pequeño al más grande, entonces la segunda de las cuatro será, si ordenamos de menor a mayor, ¿quién es la segunda en ese orden? Vamos a hacerlo de forma vertical. Cada proposición que tenemos va a ser una columna y después las unimos. Elena es mayor que Rosa y Sofía. Coloco a Elena arriba y Rosa y Sofía en el mismo orden porque no tengo más datos de ella. La segunda me dice, Nicole es menor que Sofía. Tengo Nicole como menor que Sofía, Nicole y Sofía. Y la tercera me dice, Sofía nació 30 años después que Rosa. Si Sofía nació después que Rosa, Rosa es mayor que Sofía. Ahora teniendo mis tres columnas, armo de menor a mayor. Sería Nicole, Sofía, Rosa y Elena. Me mandan la segunda de menor a mayor. La segunda de menor a mayor es Sofía. Veamos otro ejercicio. Dice, cuatro compañeros, Alex, Pedro, Edu y Sebastián, viven en cuatro distritos diferentes. Además se sabe que Pedro no vive en Jesús María, pero Sebastián vive en Pueblo Libre. Alex va a Jesús María a visitar a Edu. A Pedro le gustaría vivir en San Isidro. ¿Dónde vive Alex? ¿Quién vive en San Borja? Es una tabla de doble entrada. En la primera entrada los nombres y en la segunda entrada las características, que en este caso son los distintos. Y comenzó a llenar. Pedro no vive en Jesús María. Entonces, ¿dónde está Pedro? Hacemos X en Jesús María. Pero Sebastián vive en Pueblo Libre. Donde está Sebastián en Pueblo Libre, hago un check. Y ahora, toda esa fila y toda esa columna le coloco las X. ¿Por qué? Porque Sebastián no puede vivir en otro distrito. Y los demás compañeros no pueden vivir en Pueblo Libre. Dice, Alex va a Jesús María a visitar a Edu. Quiere decir que Edu vive en Jesús María. Toda esa fila y toda esa columna va con X. Nos dice, a Pedro le gustaría vivir en San Isidro. Le gustaría un condicional a futuro. Por lo tanto, no vive en San Isidro. Por lo tanto, hago una X. Por lo tanto, llenando en San Isidro vive Alex. Por lo tanto, ¿dónde vive Alex? En San Isidro. ¿Y quién vive en San Borja? Vive Pedro. Y con esto terminamos nuestro repaso con la siguiente frase. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar, lo dijo Martin Luther King. Nuestros talentos y habilidades irán mejorando cada día que pase irán mejorando, pero si no comenzamos no los podremos mejorar. Así que sin tener miedo a seguir siempre, siempre adelante. Espero que a través de este video hayan podido resolver algunas dudas y hayan podido trabajar para este cuarto y último bimestre y que sea de gran apoyo para este examen bimestral. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Feliz día.